Hola amigos, hoy hablaremos de Julio César, sí, de este tipo, y por qué es tan importante y tan popular, o sea, qué hizo para hacerlo. Así que sin más preámbulos, podemos comenzar. Todo inicia un 12 o 13 de julio del año 100 a.C., donde nacería Julio César en el seno de una familia patricia, o sea, de una familia rica y privilegiada, ya que en Roma había dos tipos de familia: los patricios, que eran nobles que descendían de los primeros habitantes de Roma, y los plebeyos, que eran la gente del pueblo, y muchos de ellos eran muy pobres. Para entender bien la historia, tenemos que saber que había dos partidos políticos que se paraban peleando en Roma. Ellos eran los populares, representados por Cayo Mario y Cornelio Cinna, contra los optimates, que estaban representados por gran parte del Senado y por Sila. Mientras Sila se fue a pelear en Oriente, pues Cayo Mario y Cinna aprovecharon para quedarse con Roma y Sila se quedó afuera. Y tú te preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver con Julio César? Pues resulta que la tía de César, una tal Julia, estaba casada con Cayo Mario. Eso quiere decir que Julio César era del Partido Popular. A los 15 años, César se casa con Cornelia, la hija de Cornelio Cinna, y fue nombrado Flamen Dialis, que era un sacerdote con mucho poder en Roma. Todo iba muy bien hasta que Cayo Mario se murió de viejo, y quien se quedó con Roma fue Cornelio Cinna, y Cinna pues se fue a pelear contra su enemigo, Sila, pero fue ahí en Grecia donde sus hombres se amotinaron y lo mataron, y chao Cinna. Ahora quien se quedaba como único amo y señor de Roma era Sila. Sila comenzó un gobierno del mal con muchas ejecuciones, matanzas y cosas malas, y como Sila era optimate y César era del Partido Popular, le dijo: oye César, divórciate de tu esposa, y César le dijo que no lo iba a hacer, y temiendo por su vida, pues César se fue a Oriente a pelear. En ese momento Roma estaba en una guerra contra el reino de Pontos, contra el rey Mitrídates VI. Estas guerras fueron conocidas como las guerras mitridáticas. La cosa es que cuando César llegó, fue enviado a pedir ayuda a un aliado, a un amigo de Roma, que era el rey Nicomedes IV de Bitinia. Pero según las fuentes, los rumores de aquellas épocas dicen que cuando el rey vio a César, dijo que era un muchacho muy apuesto, muy lindo y muy guapo, y lo invitó a una fiesta privada a servir como copero personal. Y a César lo apodaron la reina de Bitinia. Pero bueno, rumores aparte, Roma termina ganando la guerra y César hizo tan buena labor en esta campaña militar que le dieron la corona cívica. Ya para el año 78 se muere Sila y César podía volver a Roma otra vez, y se ganó mucha fama siendo un orador y siendo abogado, porque bueno, nunca debe faltar abogados. ¿Te imaginas al mundo sin abogados? ¡Ay, qué horror! Pronto en Roma volvió esta lucha entre los partidos políticos, entre optimates contra populares, y mientras tanto César tenía un gran sueño, que era llegar a ser cónsul, que era el mayor cargo de la República Romana, y para eso tenía que prepararse, así que en el año 73 se fue a estudiar filosofía y retórica a Rodas, pero en el camino fue atacado y secuestrado por unos piratas. Estos piratas pidieron un rescate por César, 20 talentos de oro, pero César se mató de la risa y dijo: ¿saben qué, piratas? Yo mínimo valgo 50 talentos de oro. Y para que se hagan una idea, un talento de oro era equivalente a 25 kilos de oro puro, así que sí, era bastante dinero. Eso sí, César amenazó a los piratas, les dijo: cuando me liberen me voy a vengar. Durante su cautiverio César fue tratado muy bien, fue tratado como un señorito, y así tras unos meses de deliberación pagaron el rescate y César fue liberado. Así que todos felices y contentos, ¿no? Bueno, todos no, menos los piratas, ya que César cumplió con su palabra, atrapó a los piratas y los crucificó. En el 69 se muere la esposa de César, Cornelia, y también se muere la tía Julia, así que César veló públicamente a su esposa y a su tía, y encima de la tumba de su tía puso la imagen de Cayo Mario, y encima de la tumba de su esposa puso la imagen de Cornelio Cinna. Eso estaba prohibido, porque según la ley de Sila, representar por imágenes a Cayo Mario o a Cinna estaba prohibido por la ley, pero a César no le importó esto, y fue un reto, ¿no? Un reto a los optimates. Ya a los 30 años fue nombrado algo que tenía que ver con las finanzas y contabilidad, y dicen que tiempo después lloró amargamente porque no pudo alcanzar a su gran héroe de la infancia, Alejandro Magno, que a la edad de 33 años ya había conquistado todo el mundo conocido. Y bueno, César estaba metido ahí en la aburrida política. En el 65 César seguía siendo abogado hasta que le dieron la oportunidad de ser edil curul, o sea, el encargado de hacer grandes festividades, y fue en la celebración del Circus Maximus, que es este coliseo
Coliseo, en donde se hacía carreras de caballos, hacía lo tipo Ben-Hur, en donde César dijo: voy a hacer algo tan grande, tan único y tan genial que nadie, pero nadie me va a olvidar. Así César eligió un espectáculo de naumaquia, o sea, una pelea de barcos, y para eso tuvo que desviar el río Tíber, y todo esto fue un éxito. Sí, tuvo éxito César y fue muy famoso. Eso sí, quedó muy endeudado, quedó sin plata por hacer esto. Después César fue elegido Pontifex Maximus, que era el principal sacerdote de Roma, con mucho poder político y religioso en la ciudad. Y ahora sí parece que todo va a salir bien para César, pero no, ya que como Pontifex Maximus, su nueva esposa, una tal Pompeya, tenía que celebrar la festividad de la Bonadea, donde ella y otras mujeres se metían en un lugar todo privado en donde estaba prohibido los hombres. Y ahí aparece un tipo llamado Pulcro, un loquillo que se disfrazó de mujer y se metió a ese lugar para yacer, para estar con la mujer de César. Y cuando estos rumores llegaron a toda la ciudad, pues César se divorció de su esposa, y lo más probable es que su mujer Pompeya haya sido inocente, pero César dijo: la mujer de César no solo debe ser honrada, sino también debe parecerlo. De ahí César fue elegido pretor urbano, y ya oficialmente César lanzó su candidatura para ser el cónsul de la República Romana, pero el Senado, que estaba lleno de optimates, no lo querían a César, y había un hombre que lo odiaba bastante, que lo odiaba de alma y corazón. Ese hombre era Catón el Joven, aunque joven no era viejo. La cosa es que Catón propone a su cuñado Bíbulo para que sea cónsul, pero Bíbulo quedó en el segundo lugar, ya que con la mayoría de votos quedó César. Así César llegó a ser cónsul de la República Romana, así que felicidades. Pero César ya tenía otros planes, ya que al terminar su año de cónsul sería procónsul y podría gobernar una provincia romana e iniciaría una campaña de conquista. Los optimates, viendo que esto sería muy peligroso y que César ganaría mucho poder, pues crearon una ley en donde decían que cuando terminen la gestión de los dos cónsules, estos tenían que quedarse en Roma a velar por la seguridad y cosas así. Y esto fue apoyado por el hombre más rico de la ciudad, un tal Craso. Pero César no se desesperó, ya que buscó alianzas y se unió con un antiguo general muy famoso llamado Pompeyo, y después se les unió el mismo Craso, y los optimates se quedaron con una cara de ¿qué? Sí, una traición enorme. Creo que el estafador resultó estafado. Esta alianza sería conocida como triunvirato, la unión de los tres hombres más poderosos para tener el poder. Pompeyo apoyaba a César, ya que como César era cónsul podía aprobar leyes a favor de sus veteranos de guerra, mientras que Craso quería conquistar y tener fama militar. Y por otra parte, César necesitaba del dinero de Craso y la fama de Pompeyo para alcanzar sus metas. Para afianzar esta alianza, César hizo casar a su hija Julia con Pompeyo. Sin embargo, los senadores no paraban de molestar, así que César llevó varias de sus propuestas a las asambleas o comicios populares, que junto con el Senado tenían mucho poder. Durante un debate candente, a Bíbulo, al otro cónsul, le tiraron caca en la cara, y él, muy enojado y muy triste, se fue para nunca más volver. Ese año sería conocido como el año de Julio César, ya que él solo gobernó como cónsul. Terminado su consulado, César obtuvo lo que tanto quería, el gobierno de una provincia, y ahora sí iniciaría una campaña de conquista. Ahora sí viene lo chido. En el año 58 a César le dieron el procónsul de la provincia de la Galia Gilsalpina, Iliria y la Galia Trasalpina, y por 5 añazos. Y ya estamos entrando a lo que conocemos como Guerra de las Galias, que fue una mecha, una pelea entre las tribus galaceltas contra los romanos. Y bueno, ¿cómo inició todo esto? Todo inicia con una tribu, los helvéticos, que quisieron migrar y para eso tenían que cruzar por la Galia Gilsalpina y pidieron permiso a César, y él dijo que no. Así que los helvéticos, muy enojados, pues atacaron a otras tribus galas, entre ellos a los eduos y a los ávaros, que eran amigos y aliados de Roma, y esto fue la excusa perfecta para que César declarara la guerra. Fue en la batalla de Arar y la batalla de Biribáter en donde César destrozó y conquistó a esta tribu gala. Eso sí, la situación en la Galia era complicada, complicadísima, ya que había muchas tribus y todas paraban peleándose entre sí, y otras eran amigas y aliadas de Roma, así que sin unirse las tribus galas fueron conquistadas una por una, hasta que apareció un tal Ariovisto, rey de los suevos, que se rebeló y peleó contra los romanos, pero fue derrotado en la batalla de Boscos. Después César fue más allá, cruzó el Canal de la Mancha y llegó hasta Britania, lo que conocemos como Inglaterra hoy en día, y después fue más allá, cruzó el río Rin y llegó hasta Germania, a lo que es Alemania hoy en día. Pero no se quedó mucho tiempo, solamente fue a pasear, ya que el objetivo principal era conquistar toda Galia. Fue en el año 54 donde otro rey se rebeló, fue Ambiorix, rey de los Eburones, que acabó con varios romanos, pero César lo derrotó y el rey tuvo que huir hasta Germania.
huyes, cobarde! Ahora sí, todo parecía pacífico, pero en el año 52 un líder averno llamado Vercingétorix se rebeló y les dijo a las otras tribus galas: ¿saben qué? Hay que unirnos, si nos unimos y nos rebelamos podemos ganar a los romanos, y las tribus dijeron que ya. Así, con la mayoría de las tribus unidas, Vercingétorix inició una guerra de tierra quemada, en donde quemaba todos los campos de cultivo y dejaba sin comida a los romanos. Hubo muchas peleas, hubo muchas mechas, pero al final los romanos acabaron con la caballería gala, y Vercingétorix y sus hombres tuvieron que refugiarse en la fortaleza de Alesia. Vercingétorix estaba confiadísimo, ya que César tenía que asediarlos, y mientras tanto él llamaría a los refuerzos y atacarían por atrás a César, pero César fue aún más listo, ya que construyó una muralla alrededor de Alesia para que Vercingétorix no saliera, y construyó otra muralla alrededor de sus hombres para evitar el ataque por atrás de los galos. Así hubo muchas peleas, muchas mechas durante buen tiempo, y adentro en Alesia la situación estaba difícil, se quedaron sin comida, así que Vercingétorix se rindió. Así César se quedó feliz y contento, ya que toda la Galia ahora le pertenecía a Roma. La estrategia de Roma fue divide y conquista. César se hizo muy popular, muy millonario y sobre todo muy poderoso. ¿Qué pasaba en Roma? Bueno, las cosas iban muy mal, ya que la hija de César, Julia, y esposa de Pompeyo, pues se murió. Por su parte, Craso se fue a Oriente y dijo: voy a conquistar el imperio de los partos, y pues lo mataron, y de ahí viene lo de Craso error. El triunvirato estaba roto, y aparte Pompeyo comenzó a tener envidia de César, ya que se hizo muy popular, y el Senado y los optimates comenzaron a comerle el oído, y así Pompeyo se pasó al lado optimate y fue nombrado cónsul. El plan para hacer cara a César era simple, que cuando termine su año de procónsul lo iban a denunciar y a enjuiciar de un montón de cosas, y así iban a impedir que César vuelva a ser cónsul, ya que si César ganaba el consulado iba a tener inmunidad y haría un montón de leyes a su favor. César, viendo que lo querían bajonear, pues quiso postular al cargo de cónsul, pero sin ir a Roma. El Senado y Pompeyo le dijeron a César: ya, oye César, regresa a Roma, nada te va a pasar, pero entrega a tu ejército, y César dijo que no. En su lugar envió a su general y mano derecha, Marco Antonio, para ser un tribuno de la plebe. El tribuno de la plebe tenía mucho poder, tenía el poder de anular y vetar las leyes que hiciera el Senado. Así estuvieron un buen rato. El Senado creaba una ley en contra de César y Marco Antonio vetaba y anulaba esa ley, hasta que el Senado le dio un ultimato a César: si no volvía y entregaba sus legiones, sería declarado enemigo público de Roma. Y Marco Antonio pues anuló esa ley, pero los hombres y pandilleros de los optimates lo atacaron, y Marco Antonio y muchos a favor de César tuvieron que irse. Así la ciudad entró en una guerra entre los que apoyaban a César y los que apoyaban a Pompeyo. Así inició una guerra civil. Los optimates le dieron poderes únicos al cónsul Pompeyo y les dijeron que ahora su deber era defender Roma, mientras que César marchó con todo su ejército a conquistar la ciudad. Los senadores y Pompeyo tuvieron que irse a Grecia, mientras que César se quedó con toda Roma, pero no se quedó mucho tiempo, ya que aquí en Hispania, en lo que es España hoy en día, había muchos amigos y aliados de Pompeyo, así que César fue y los derrotó en la batalla de Ilerda. Ahora sí, César se fue a pelear contra Pompeyo, pero cuidado, porque Pompeyo derrotó a César en la batalla de Dyrrachium, pero la mayoría de los hombres de César lograron sobrevivir. Al final Pompeyo es derrotado en la batalla de Farsalia, y él y los senadores tuvieron que huir. Los senadores se fueron al norte de África, y Pompeyo se fue a pedir ayuda a Egipto, donde gobernaba un niño de 13 años llamado Ptolomeo XIII, que estaba casado con su hermana Cleopatra, pero como Cleopatra le quiso quitar el trono a su hermano y se pasó de viva, pues la encerraron. En ese momento llega Pompeyo, y Ptolomeo, para ganarse el favor de César, pues lo mató. Pero César, en vez de alegrarse por eso, se enojó bastante. ¡Mendoza! Muy descontento, César decidió apoyar el reclamo de Cleopatra y la apoyó, y fue ahí donde los sacerdotes y Ptolomeos se rebelaron y hubo una pequeña batalla aquí en Alejandría, pero César ganó, mató a los sacerdotes y Ptolomeo terminó ahogado en el Nilo extrañamente. Ahora la reina era Cleopatra y de paso se enamoró de César y tuvieron un hijo, Cesarión. Pero César no se quedó mucho tiempo aquí, ya que se fue a Oriente a pelear, ya que un tal rey Farnace II quería guerra con Roma, pero César llegó y en un 2x3 lo derrotó en la batalla de Sela. No duró ni un rabo este tipo. Ahí fue donde César dijo su famosa frase: a la grande le puse cuca. Dijo veni, vidi, vici, que significa vine, vi y vencí. Pero César tampoco se quedó mucho tiempo ahí, ya que se fue al norte de África a pelear contra los optimates rebeldes, y fue en la batalla de Taxo del 46 a.C., una batalla con elefantes, en donde César derrotó a estos senadores. Entre ellos estaba Catón el joven, que odiaba mucho a César y dijo: no quiero vivir en un mundo gobernado
gobernado por César, y pues me mato, y se mató. Ahora sin enemigos, César se fue a Roma y se hizo nombrar dictador por tercera vez, y celebró su triunfo así a lo grande, ¿no? Hubo muchas fiestas y un desfile en donde marchaban todos los prisioneros de César, prisioneros asiáticos, egipcios y galos. Ahí mismo también ejecutó a Vercingétorix y perdonó a los senadores y optimates que se arrepintieron, ya que César ya no quería guerra, quería paz. Les traigo amor. Así César se convirtió en el hombre más amado de Roma, pero también en el hombre más odiado, en especial por los optimates y senadores que perdonó, ya que ellos temían que César un día se desahueve y diga: ¿saben qué? Esto de la República Romana, al igual que el comunismo, no funciona, así que me proclamo rey de Roma y de los 7 reinos. Así que los optimates, liderados por Bruto, iniciaron una conspiración y su misión era acabar, o sea, matar a César. Pero César no estaba solo en Roma, tenía a su mano derecha Marco Antonio y también a su amante Cleopatra y a su sobrino nieto Octaviano, al cual quería mucho. César, confiadísimo y sintiéndose invencible, inició los preparativos para una campaña militar para conquistar el imperio de los partos. Pero fue en el año 44, en el Foro Romano, donde César llegaba a leer una carta del Senado y cayó en la trampa de Longivo y Bruto y fue atacado por los senadores. A César le dieron 23 cuchilladas y pues se murió. Pero la muerte de César no causó lo que querían Longivo y Bruto, ya que los amigos de César iniciaron una nueva guerra civil entre los amigos de César contra los conspiradores, y después de que los amigos de César ganaron, se pelearon entre ellos en otra guerra civil. Al final quien se quedó con toda Roma fue el sobrino nieto de César, Octaviano, quien se quedó como heredero de César y se proclamó como el primer emperador de Roma. Ahora amigos, ya saben lo que hizo Julio César y por qué fue tan importante para la historia. Fue un hombre cruel y conquistador, pero que influyó bastante en la historia de la humanidad. Te pido que me apoyes suscribiéndote a este canal, dejándome un comentario. Sin más que decir, me despido. He sido Barto y te digo hasta luego.